A ver, imaginemos por un momento un lugar. Un sitio tan pero tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de él. Un punto en el que el espacio, el tiempo, las leyes de la física, bueno, todo lo que conocemos sencillamente se rompe. Pues eso, justo eso, es un agujero negro. Es una idea que la verdad desafía la imaginación, y es que durante décadas los agujeros negros no eran más que eso, una simple curiosidad matemática, ¿no? Una consecuencia un poco rara de las ecuaciones de Einstein, que a lo mejor ni existía. Hoy, en cambio, sabemos que el universo está plagado de ellos. Y hablamos de una escala inmensa. De hecho, casi todas las galaxias, incluida la nuestra, la Vía Láctea, tienen un agujero negro supermasivo en su mismísimo centro. ¿Y qué significa esta cifra? 4 millones. Pues es la masa del agujero negro que tenemos en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A Star. Para que nos hagamos una idea, es como juntar 4 millones de soles como el nuestro. Una auténtica barbaridad. Pero vamos al lío. ¿Qué son en realidad? Porque esto es muy importante. No son un agujero ni un espacio vacío. Son justo lo contrario. Son una cantidad de materia absolutamente bestial, toda comprimida en un espacio diminuto. En el corazón de todo esto está la singularidad. Este es el punto central, con una densidad que tiende al infinito, donde se concentra toda esa masa inimaginable. Y rodeando esa singularidad tenemos el famoso horizonte de eventos. Ojo, que esto no es una superficie que se pueda tocar, ¿eh? Es una frontera absoluta en el espacio-tiempo. Una vez se cruza, la gravedad es tan inmensa que es imposible volver. Es el punto de no retorno, literalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se forman estos colosos del cosmos? Pues sus orígenes se dividen principalmente en dos tipos. Por un lado, la muerte violenta de estrellas gigantes, y por otro, el misterio, que aún no está resuelto, de sus hermanos supermasivos. El proceso más común es, desde luego, espectacular. Cuando una estrella muy masiva agota su combustible, la gravedad le gana la batalla. Su núcleo se desploma sobre sí mismo y provoca una supernova, que es una de las explosiones más bestias del universo. Si lo que queda de ese núcleo es suficientemente masivo, ¡boom!, se convierte en un agujero negro. Pero claro, el origen de los supermasivos, esa es otra historia, todavía no lo tenemos del todo claro. Hay teorías que dicen que se formaron al principio del universo y otras que sugieren que fueron creciendo a lo largo de miles de millones de años, como si fueran comiéndose otras estrellas y otros agujeros negros. Y aquí llega la pregunta del millón, la que siempre nos hacemos. ¿Qué le pasaría a alguien que cayera dentro de uno de estos monstruos? Pues la respuesta nos lleva a los límites de la física, a un punto donde todo se vuelve increíblemente extraño. Pues el destino dependería y mucho del tamaño. En un agujero negro pequeño, de los de masa estelar, la diferencia de gravedad entre, por ejemplo, la cabeza y los pies sería tan extrema que estiraría cualquier objeto hasta desgarrarlo. Es un proceso con un nombre muy gráfico, espaguetización. Pero en uno supermasivo, como el horizonte de eventos es tan amplio, se podría cruzar sin sentir absolutamente nada. Y aquí es donde la realidad se retuerce del todo. Por un efecto llamado dilatación temporal extrema, para un observador que estuviera mirando desde lejos, el objeto que cae parecería ir cada vez más lento, hasta quedarse congelado en el borde y desvanecerse, para siempre, sin llegar a cruzarlo nunca. Una locura. Claro, durante más de un siglo, ver un agujero negro era, por definición, imposible, si no emiten luz. Pero la historia cambió gracias al increíble ingenio humano. Conseguimos pasar de la teoría a la observación directa. ¿Y cómo se hizo? Con el telescopio del horizonte de sucesos, que es básicamente una red mundial de observatorios que funcionan como si fueran un único telescopio del tamaño de la Tierra. Y así fue como lograron lo imposible. En 2019 nos enseñaron la primera imagen de la historia, y en 2022 la de nuestro propio centro galáctico. Y esta cifra es simplemente alucinante. El primer agujero negro que se fotografió, el que está en el centro de la galaxia M87, tiene una masa de 6.500 millones de veces la de nuestro Sol. Es que es una escala que cuesta incluso imaginar. Y es que los agujeros negros no son solo objetos fascinantes, son la auténtica frontera de lo que entendemos, el lugar donde nuestras mejores teorías científicas de repente chocan entre sí. Stephen Hawking, de hecho, lo cambió todo con su descubrimiento teórico de que los agujeros negros no son completamente negros. Resulta que emiten una radiación increíblemente débil, lo que significa que muy lentamente pierden masa y acaban por evaporarse. Y cuando digo lentamente me refiero a una escala de tiempo que es casi infinita. Esta gráfica lo deja clarísimo. La edad que tiene ahora mismo el universo es un simple parpadeo comparada con el tiempo que tardaría un agujero negro normalito de masa solar en desaparecer por completo. Y aquí es donde nuestras dos grandes teorías de la física se dan de bruces.
En el corazón de la singularidad, la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica se contradicen. Dicho de forma sencilla, no tenemos ni idea de lo que pasa ahí dentro. Otro de los grandes misterios es la famosa paradoja de la información. A ver, ¿la información de todo lo que cae en un agujero negro se destruye para siempre? ¿O se guarda de alguna forma que aún no entendemos? Porque la física actual nos dice que la información no puede destruirse sin más. Y, cómo no, llegamos a la idea más especulativa. ¿Podrían ser los agujeros negros una especie de atajo en el tejido del espacio-tiempo? ¿Los famosos agujeros de gusano? Es una posibilidad fascinante que, de momento, está más en la ciencia ficción que en la ciencia real. Así que, al final, la idea clave es esta. Los agujeros negros no son un final, sino todo lo contrario, un comienzo. Son como un espejo que nos enseña los límites de lo que sabemos y nos marca el camino hacia la próxima gran revolución científica. Nos recuerdan que el universo es mucho más extraño y, desde luego, más maravilloso de lo que podemos llegar a imaginar.